acompaña el día de hoy. Brenda, 50 días desde que inició esta guerra. ¿Te sorprende que siga el conflicto? Ana María, muy buenas noches, un gusto estar contigo en este nuevo programa. No me sorprende, me preocupa. Creo que continuaremos viendo una escalada. De hecho, a partir de que las tropas rusas se retiraron de la región de Kiev, lo que hemos visto es que se han reposicionado en el este y el sudeste de Ucrania, y que ahí se han recrudecido los ataques. Lo que estamos viendo entonces es una guerra más focalizada en una parte del territorio ucraniano, pero más intensa. Se espera incluso que los bombardeos aéreos y el uso de artillería incremente de manera sustancial en los próximos días. Por eso quizás esta petición del gobierno ucraniano, cuando su ministro de Exteriores va a una reunión a Bruselas con la OTAN y dice: tengo 3 peticiones: armas, armas, armas. La artillería ligera que sirvió en Kiev no es lo mismo en la zona de las grandes planicies del este ucraniano, y bueno, vemos cómo esto que había sido un tabú de Occidente, una línea roja, pues se empieza a desdibujar, y ya el gobierno de República Checa comienza a enviar tanques a Ucrania. Ya hay discusiones en el Bundestag alemán sobre la posibilidad de enviar armamento pesado. Estados Unidos habla de posibles drones kamikazes, y por lo pronto Boris Johnson, en visita por Kiev el fin de semana pasado, informó que se enviarán misiles antinavíos para que el gobierno ucraniano pueda defender el puerto de Odessa, por ejemplo, en donde aún no hay presencia militar rusa. Entonces creo que estamos ante una escalada del conflicto, desgraciadamente, y también en términos del discurso, de la retórica, parece que se está volviendo más estridente en los últimos días. Vimos al presidente estadounidense hablar por primera vez de genocidio, venía hablando de crímenes de guerra, ahora habla de genocidio, y bueno, la reacción del lado ruso, en donde desde luego también Vladimir Putin dice que va conforme a planeado y que llevará a cabo todos sus objetivos. Entonces no se ve cerca un fin del conflicto, Ana María. Oye, es importante aclararle al auditorio, Brenda, ¿por qué es tan importante estas palabras? Es muy diferente la reacción legal que podría tener Estados Unidos, o la justificación legal que podría Estados Unidos de tener una mayor participación, por ejemplo, en Ucrania, si se está definiendo crímenes de guerras, genocidios. O sea, estas palabras cuentan. Por eso Joe Biden tuvo mucho cuidado en cómo usa estas palabras públicamente, porque yo creo, es empezar a enviarle un mensaje a los legisladores estadounidenses de posibles pasos adicionales que podría tomar Estados Unidos, y esto requiere alguna justificación legal. Por eso son importantes las palabras. Pero Brenda, ¿sabes qué me sorprende hasta este momento? Es que lo que parece haya tenido muy poco éxito la ciberguerra. Tú recordarás, y lo hemos discutido muchas veces en mis programas, este programa, anteriores programas donde hablábamos cómo Rusia había sido muy exitoso en influenciar las elecciones de Estados Unidos, pero lo que me sorprende es que hasta la fecha no ha habido ninguna información pública sobre ataques exitosos por parte de Rusia en este ámbito, en la ciberguerra. Sí, lo dices muy bien, Ana María. No ha habido información pública. Es difícil saber si realmente los gobiernos de Occidente han logrado bloquear algunos intentos de este tipo de ataques. No lo conocemos. Lo cierto es que el gobierno ruso tiene capacidades en la materia, y que la infraestructura crítica de todos los países el día de hoy reposa sobre redes digitales, y desde luego un ataque a estas podría tener enormes consecuencias. Es muy difícil saber también, si sucediera,
¿cuál sería exactamente la reacción de la OTAN y de estos países que han hablado de que un ataque cibernético tendría también una acción retaliatoria? Yo creo que tienen todo un mapa, ¿no? En donde Sí. tienen establecidos qué harían en los diferentes casos, pero en efecto no lo hemos visto. Y retomando brevemente el tema anterior de los términos entre genocidio y crimen de guerra, en efecto hay una diferencia importante. Los crímenes de guerra pues son violaciones a las leyes de guerra establecidas en los acuerdos internacionales, tienen que ver fundamentalmente con que se ataquen objetivos civiles y no militares, en tanto que el genocidio sí es los actos cometidos con el fin de terminar con un grupo de personas que se pueden identificar por religión, nacionalidad, etcétera. Entonces, me parece que hemos visto a nivel del discurso de las cancillerías de Occidente los dos términos. El genocidio lo utiliza más el primer ministro de Polonia, desde luego el presidente ucraniano, el presidente español ha hablado de posible genocidio, el resto de las cancillerías hablan más bien de probables crímenes de guerra. Lo cierto es que se está haciendo un trabajo importante de recuperación de pruebas para poder llevar esto a la justicia internacional. Y bueno, sabemos que si bien Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, salió desde 2016 y eso imposibilita a la Corte para poder detener, digamos, a Vladimir Putin y enjuiciarlo, pues sí hay diferentes esfuerzos, incluso para juzgar a los responsables en tribunales nacionales, como se ha hecho en otras ocasiones con los tribunales de Nuremberg. Entonces, veremos, pero sí hay un trabajo en campo, fortalece en este caso versus otras guerras como el caso de Siria, que el Poder Judicial ucraniano, como señalabas tú hace un momento, está trabajando pues en recuperar toda esta información para poder documentar los casos. Oye, en otro programa vamos a tener que dedicarle mucho tiempo a las sanciones económicas. Esto ha sido, yo creo que uno de los grandes, todavía está por verse, uno de los grandes éxitos, una de las nuevas herramientas, una de las nuevas armas que tiene el Occidente para poder presionar a países para que cambien su comportamiento. En este caso, a mí me sigue sorprendiendo la unidad que ha habido en los países del Occidente, unidad que parece que se está quebrajando un poco, especialmente a la luz de que Rusia amenazó, bueno, no han amenazado, pero sí hay una preocupación de que no puedan pagar sus deudas y el impacto que esto podría tener en la economía global. Pero de todas las herramientas dentro de las sanciones económicas, ¿cuál crees que ha sido la más efectiva? Mira, yo creo que es muy difícil saber cuál en específico, es una combinación de ellas, pero lo que sí considero es que estamos viendo, como bien señalas, diferentes armas, no solamente el arma económica, sino también el arma de los hidrocarburos, el arma alimentaria. Estamos frente a la presencia de instrumentalización de uniones entre países como potenciales armas en un momento de conflicto. Y esto, desde luego, preocupa porque un mundo tremendamente interconectado es como una central de energía en donde al desconectarse un cable hay apagones en otros espacios. Vemos como países a kilómetros de Rusia y Ucrania, como es el caso del mismo México, pero como es el caso de países en África, en Medio Oriente, etcétera, se ven afectados por lo que ahí sucede. Y bueno, también en términos de la unión que hay en Occidente, señalar que llama la atención cómo Suecia y Finlandia se acercan a una potencial adhesión a la OTAN, algo que desde luego no es deseable para el Kremlin. Entonces, los objetivos de guerra, más allá de las motivaciones, pues no están lográndose cuando vemos cómo Occidente está más cohesionado, cómo la OTAN se fortalece con nuevos miembros, incluso la frontera entre la OTAN y Rusia se multiplica por 2 si Finlandia se adhiere a esta alianza, porque la frontera oriental de Finlandia con Rusia es de 1.300 kilómetros en América. Oye, Brenda, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado con este análisis a 50 días, terrible, ¿no? A 50 días de que inició la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Muchísimas gracias, Brenda. Ana María, un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.